y hablamos con Pablo Rutigliano, es presidente y fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio. Pablo, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Marta? Y buen día a todos, buen día a toda tu audiencia. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo, estos minutos. Bueno, empezando por las cotizaciones, niveles a vigilar, veníamos de un vaivén importante después de la crisis desatada por FTX y aunque seguimos conociendo algunos detalles y sobre todo más por parte de la gestión de su fundador, de Sam Bankman-Fried, sí que es cierto que parece que esa volatilidad, esos vaivenes tan turbulentos que vimos en un principio entre las principales cripto, se han mitigado bastante y veremos, ¿no? A ver durante cuánto tiempo más seguimos viendo este entorno. Bitcoin en $17.000, superándolos. ¿Cuáles son los niveles que debemos vigilar en estos momentos? ¿Qué podemos esperar de cara a 2023, ahora que ya estamos haciendo un repaso del cierre de 2022 en su conjunto? Mira, yo creo que tanto toda la red de criptoactivos, todavía no ha experimentado la baja profunda que tiene que representar, es un cambio de esta tendencia. Tenemos que entender que la tecnología y la digitalización de la economía es fundamental y darle respaldo, o sea, el respaldo y la regulación. ¿Para qué? Para que pueda combinarse a la economía con la digitalización económica que permita darle trazabilidad a todo el ecosistema cripto. Yo creo que vamos a seguir viviendo bajas de este caso de criptoactivos, los más referenciados, producto de que la liquidez no está en el mercado hoy por hoy. Hay otros factores que han alterado la suba de tasa que se va a generar, el tema de la información de la Reserva Federal, el último informe que sacaron sobre el tema de regulación y también el plan que prepara Europa para la regulación de criptomonedas. O sea, creo que es fundamental que este tema se tenga en cuenta y que se observe cuál es la transición de los criptoactivos, en este caso, con activos o criptoactivos que tengan respaldo, o sea, el respaldo económico, el respaldo de la tangibilidad a la economía real para poder articular y poder justamente establecer un ecosistema mucho más estable, que hoy por hoy no lo tiene. Muy interesante, Pablo, lo que nos decías, ¿no? Que todavía no hemos visto ese suelo realmente en todos estos movimientos a la baja cripto. Mencionabas el tema de la regulación que se está planteando y preparando ahora mismo en Europa. ¿Cuáles serían las principales directrices claves que tenemos que tener en cuenta de esta regulación que se está preparando en el marco europeo en un momento en el que además mencionabas la Reserva Federal y hemos visto cómo distintos miembros a uno y otro lado del charco, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Banco Central Europeo, han expresado su desconfianza en el mercado cripto y han pedido una regulación todavía mayor? Claro, el tema fundamental acá pasa por cuáles son las empresas que están operando con criptoactivos, la información de usuarios, las inversiones, un planteo mucho más profundo. Y creo que el escenario que tenemos que entender, que la criptomoneda o el formato de criptomoneda, cuál es el respaldo que podemos vincularle a ese criptoactivo. No sobre fiducia, simplemente sobre un concepto mucho más profundo, que puede ser sobre un commodity, que puede ser sobre una matriz económica, que permita generar no solamente trazabilidad y una economía con más estabilidad. Hoy por hoy tenemos una inflación que no para, lamentablemente no para, tenemos indicios reales que esto va a continuar, la crisis energética es un hecho, está totalmente expandida en el mundo entero y creo que el planteo que se va a desarrollar es cómo podemos vincular a la economía real con los criptoactivos de una manera mucho más armónica y que podamos segregar esos componentes que han articulado frente a volatilidades, obviamente quiebras de empresas que no tenían trazabilidad, informaciones que no eran las correctas, volumen operados y a su vez también información que representaba proyecciones de valores que no podrían ser. Tenemos que volver a construir los valores reales para poder establecer una economía mucho más equitativa y igualitaria. Hablo de ese planteo cuando hablo de que la economía se va a digitalizar, que es un hecho, que la economía necesita de la digitalización, pero tenemos que entender cómo la conectamos y cómo la vinculamos. Creo que ese es el planteo que se está desarrollando desde la SEC y desde la Comunidad Europea, desde los bancos, también de... Hemos perdido la conexión, Pablo. Te saludo de nuevo.
Nos habíamos quedado justo a medias de la respuesta cuando hablábamos de la importancia de la regulación y nos decías, bueno, sobre todo es importante que tengamos claro que tenemos que seguir avanzando hacia esa economía digital. Aprovechando parte de esa respuesta, Pablo, sí que quería situar también en qué contexto estamos, en esa necesidad de mayor regulación que están pidiendo pues, los bancos centrales. Nos hablabas, ¿no?, de los últimos movimientos de la SEC, que sí que es cierto que muchas veces nos planteamos, ¿no?, la SEC en Estados Unidos o, por ejemplo, la CNMV en España, muchas veces nos planteamos, claro, hasta qué punto tienen margen de maniobra para actuar con algo más de velocidad, porque muchas veces, como siempre ocurre, ¿no?, todas estas cuestiones burocráticas y de regulaciones llegan siempre muchísimo más tarde respecto a las necesidades que tenemos en el presente y que se van dibujando sobre la marcha. Hablamos de un entorno de economía digital que todavía, aunque forma parte ya del presente, sí que es cierto que estamos desgranando muchas de las distintas vertientes, ¿no? Todavía no hemos, por así decirlo, testado todas las posibilidades que nos puede ofrecer esta digitalización de la economía y, por supuesto, no nos podemos ni imaginar todavía la trayectoria futura que puede tener, las posibilidades que se nos pueden abrir. Claro, cuando vemos este margen de actuación tardío por parte de los organismos, nos preguntamos, ¿hay algo que se puede hacer por acelerar este tipo de procesos? Bueno, lo que es el debate sobre modelos y sobre la articulación de la parte de la DeFi y también con los entes de regulación. O sea, acá el gran problema que se observa frente a estos escenarios que se van desarrollando, también tengamos en cuenta es cómo le damos valor agregado a esas estructuras, a las cadenas de bloques y que tengan respaldo. El respaldo es fundamental para que la economía pueda traccionar. Esa economía donde se formen los precios, donde los precios hoy por hoy, si hablamos del precio del BTC, en lo que hoy por hoy representa un precio totalmente en un bear market, que sabemos muy bien que estamos en esas posiciones, entendamos que qué vínculo tiene con la economía real, cómo la vinculamos con la economía real, cómo digitalizamos ese proceso que nos permita articular esa retroalimentación en la economía. En estos casos tenemos que tener en cuenta que el planteo desde el punto de vista, desde la regulación de usuarios, creo que el gran punto es ¿para qué va a ser usada la criptomoneda y cuál va a ser su efectividad frente a la retroalimentación de la economía? Y ahí es donde el plan, el escenario que uno viene trabajando hace tiempo desde el punto de vista, desde lo que es la tokenización de la economía, tokenizar el equity, tokenizar activos, creo que es el respaldo más importante que podemos vincular a una tecnología y de esa manera poder darle el valor que represente al vector económico. Y desde ahí articular todas las diferentes funciones para que el equilibrio pueda subsanar los errores que tenemos en la economía tradicional. No solamente las cuestiones de tasas, sino también las cuestiones inflacionarias que se van generando y también cuál es la sensibilidad de los inversores y la sensibilidad de los consumidores, porque es un tema fundamental cuando queremos entender hacia dónde estamos yendo frente a esta avanzada de la tecnología en la economía y también el gran problema energético que estamos teniendo a nivel mundial y todo lo que está generando la guerra, producto de esta batalla entre lo que es la descarbonización y obviamente seguir consumiendo energías fósiles. Entonces, tengamos en cuenta de todo este proceso, este cambio, que también la economía lo está sintiendo, lo está mostrando, y creo que es fundamental que entendamos que el debate frente a la regulación, a la articulación económica frente al plan de darle valor y darle justamente ese respaldo económico a un criptoactivo, creo que es fundamental donde también los estudios puedan certificar esa valorización y a su vez también establecer planes de compliance que permitan articular y además mejorar día a día esa performance que permita en el mundo DeFi y en el mundo virtual. Pablo, una última cuestión. Entre los países que piden esa mayor regulación y que están en vías de seguir avanzando en esos términos, ¿quién está más a la vanguardia o quién está avanzando en mejores términos? Yo creo que Europa está avanzando mucho, o sea, creo que tiene un gran escenario de ese avance en función a la tokenización de activos. Estados Unidos también, pero creo que el puntapié inicial lo hizo Europa.
y hay una comunicación muy directa frente a eso. Yo creo que acá el formato o el foco de dónde tenemos que estar situados frente a la visión sobre los criptoactivos, a la visión de cómo se va a plantear el 2023, yo creo es cómo le vamos a dar escalabilidad a los nuevos modelos que también puedan ser no solamente auditables y también puedan tener un vínculo con la sustentabilidad, porque la sustentabilidad es funcional a la economía digital. La sustentabilidad proporciona esa articulación de sustentabilidad con economía y con digitalización. La propia digitalización nos permite dar una mayor transparencia y eso es lo que se está generando muy fuerte desde Europa y lo vengo siguiendo hace tiempo y hablando y comunicándome con diferentes empresas que hoy por hoy tienen ese vector para poder articular los proyectos de sustentabilidad. La sustentabilidad es funcional para que el mundo cripto pueda mejorar y pueda obviamente cambiar la fase. Cambiar la fase significa modificar y evolucionar en una nueva formato de estructuras que nos permita tokenizar el activo de una manera mucho más visible, transparente y simple para los efectos de los usuarios, porque el otro tema es que muchas de las comunidades no conoce las operatorias, no conoce el mundo cripto, no lo entiende y creo que la educación y la visibilidad, la transparencia va a permitir también que la escalabilidad de modelos que vamos a tener en el 2023 pueda justamente conectarnos de una manera mucho más rápida y creo que desde ese punto poder darle mayor velocidad a las entidades de regulación para que nos permitan obtener mejores y funcionales hacia todos los usuarios una mejor clara, o sea, de cómo se debería estructurar y qué equilibrio pueda transformar a una economía que requiere de la ayuda de todos. Pablo Rutigliano, presidente, fundador de la Cámara Latinoamericana de Litio, muchísimas gracias como siempre, un placer. No, por favor y saludos a todos. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.